Continuando con nuestro curso de cálculo integral, ya vimos qué es una integral, cómo es su interpretación geométrica de la integral y cuál es la diferencia respecto a la derivada. Ya vimos que es todo lo contrario o es lo inverso a la derivada. Pero ahora vamos a ver cómo realizar ejercicios de integración como tal. Para eso tenemos que considerar estas formulitas, que son fórmulas directas o inmediatas para integrales indefinidas, que en este caso, en este video nos vamos a enfocar a lo que son integrales algebraicas. Vamos a empezar a ver lo que son integrales algebraicas. No quiero entrar tanto en detalle en lo que son las fórmulas, mencionándoles solamente quiero hacer la diferenciación de la fórmula 4 y la fórmula 5. Esto de x a la n es cuando solamente tienes una literal y de u a la n es cuando tienes una función como tal elevada a una potencia, y aquí solamente está la literal elevada a una potencia. Vemos que es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es esto, que esto solamente es una letra o una literal y que esto ya es una función como tal. Y además que la fórmula 7.8 hace referencia a lo que son integrales exponenciales. También en su momento en el curso de cálculo diferencial vimos derivadas exponenciales, pero bueno, esos ejercicios los vamos a ver más a detalle posteriormente, las fórmulas 7, 8 y 9. Ahorita nos vamos a enfocar lo que son las primeras fórmulas. Voy a ir explicando cada una conforme se vaya ocupando en los ejemplos. Y ahora sí pasamos a hacer ejercicios de integración, no sin antes mencionarles que al igual que en cálculo diferencial se utiliza mucho lo que son las leyes de los exponentes. Volví a anotarlas aquí, que realmente ya tenemos que tenerlas presentes, siempre no las tenemos que saber por default, de cómo convertir una raíz, una literal que se encuentra afectada por una raíz, a exponente racional, o cuando tenemos una literal con exponente negativo, cómo convertirlo a positivo, o cuando se realiza una división de literales con exponentes, sabemos que se restan, y cuando se multiplican, pues sabemos que se suman. Bueno, estas son como las más generales, las que se utilizan un poquito más y que tenemos que tener presentes. Pero bueno, vamos entonces ahora sí a realizar ejemplos. Para eso tenemos que tener aquí cerca nuestro formulario. El primer ejemplo, para ir entendiendo desde lo más sencillo, es integral de diferencial de x. Esta es una fórmula directa como tal, integral de diferencial de x. Es una fórmula como directa, como lo mencioné. Si vamos a mi formulario, veo que la fórmula número 3 que te dice integral de diferencial de x es igual a x más c. En la introducción del curso vimos que siempre que tú vas a calcular una integral, siempre le tienes que poner el más c, el más una constante, porque la derivada puede estar acompañada, la función puede estar acompañada por una constante. Entonces siempre tiene que llevar la constante cuando ya encuentras la solución de una integral. Por lo tanto, esto es una fórmula directa, entonces sería la integral de diferencial de x es x más c. Entonces, así de fácil se solucionó este ejercicio. Vamos a ir aumentando poco a poco la dificultad, que realmente todas estas fórmulas son muy sencillas, las primeras son muy sencillas. El segundo ejemplo sería integral de x cuadrado diferencial de x. También una cosa que les mencioné en la introducción del curso es que cuando tú tienes una integral siempre va acompañada por el diferencial. De hecho vimos la estructura de las partes de una integral. Esta es la función a integrar y este es el diferencial de x. Bueno, ¿qué fórmula vamos a aplicar en este ejemplo o en este caso? Y yendo a mis formulitas, veo que sería la fórmula número 4, que es la de x a la n, porque tienes una literal elevada a una potencia, una letra elevada a una potencia. Entonces te dice que la letra y su exponente a su exponente le vas a sumar 1 y lo mismo lo vas a dividir n más 1 y le vas a agregar el más c. Por lo tanto lo hacemos. Te quedaría de la siguiente forma, la literal se pasa tal cual, sería x a su exponente, que es el 2, le vamos a tener que sumar 1, porque así lo dice la fórmula. Y también la fórmula, como lo vimos, te dice que lo vas a dividir entre lo mismo, por lo tanto sería esto divisible entre 2 más 1, y le tenemos que aumentar el más c. ¿Desde cuándo ya se le aumenta el más c? Desde que ya estás aplicando una fórmula de integración, ya
ahí ya le tienes que ir aplicando el más c, porque ya aplicaste una fórmula de integración. Entonces aquí ya sería el más c. Todavía no terminamos, ¿por qué? Porque nos falta realizar esta suma que te está marcando aquí. Entonces para terminar, finalmente sería 2 más 1, te quedaría x a la 3 sobre 2 más 1 serían 3, y ahora sí ya estaría las respuestas, que finalmente te quedaría más c, te quedaría x a la 3 sobre 3 más c, y esa sería la respuesta, que también puede ser escrito de la siguiente forma: 1/3 de x cúbica más c. Como quiera, las dos formas son correctas de escribirlo. Entonces ahí está la solución de nuestro problema. Ya encontramos la solución. Quiero aquí aclarar que para saber tú, si tú dices, ¿cómo puedo yo saber que realmente estoy integrando bien, que estoy correcto? Acuérdense que las integrales son lo contrario a la derivada. Por lo tanto, si yo derivo esto, tengo que encontrar esto. Entonces aquí, haciendo un paréntesis, voy a hacer lo siguiente: si yo encuentro la derivada del diferencial de 1/3 de x cúbica, si me pide que yo encuentre la derivada de esto, ¿cómo se derivaba? Aquí se multiplicaba este por el 1 y al exponente se le restaba, entonces te quedaría 3x, al exponente le restas 1, te queda 2, y eso dividido entre 3, porque el 3 de abajo no le pasa nada, nos afecta. Como te queda 3 entre 3, te queda 1, y esto es igual a x cuadrada. Y esta era la solución de la derivada, por lo tanto vemos que se obtuvo esto. Entonces corroboramos que yo estoy integrando bien, que sí estuve integrando bien este problema. Por lo tanto, al obtener la derivada de esto, pues obtuve la función original. Entonces se corrobora que es lo contrario, ¿sí? Que la integral es lo inverso de la derivada. Bueno, continuando con nuestros ejemplos, solamente era un paréntesis para que ustedes vieran cómo se comprobaba, cómo sabía si estaba bien. Vamos a hacer otro ejemplo: integral de 2x cúbica diferencial de x. Como les hice mención, siempre va acompañado mi ejercicio por un diferencial de x. Entonces vamos a darle solución a esto. Vamos a continuar resolviendo estos ejercicios. Y aquí tenemos este otro ejemplo. Aquí está mi formulario, y aquí quiero enseñarles una propiedad que sería esta, la del número 2. Aquí lo único que te dice es que cuando tú tienes un número acompañado de una función que vaya a ser integral de un diferencial, lo que puedes hacer con el número es sacarlo de la integral, porque el número no te afecta, no le pasa nada, no tiene alguna fórmula de integración, simplemente se saca. Por lo tanto, esto es igual a que lo escribieras de la siguiente forma: 2 integral de x al cubo diferencial de x. Esto y esto es lo mismo, solamente estamos aplicando la propiedad de que cuando tú tienes un número lo puedes sacar de la integral, porque el número no le pasa nada. Entonces ahora sí ya tenemos que integrar esto. ¿Cómo integro esto? Pues aplicando la misma fórmula de hace rato, de x a la n. Entonces te quedaría igual a 2x, al exponente se le suma un 1, sería 3 más 1, y esto se divide tal cual, que sería 3 más 1, y como ya apliqué fórmula, ya le tengo que poner el más c. Hay que resolver esto. ¿Cómo te quedaría? Esto es igual a 2x, 3 más 1 te queda 4, sobre 4, porque también 3 más 1 te queda 4 y es más c. Por último, ¿qué puedo hacer? Puedo reducir esto, porque este 2 y este 4 son divisibles, tienen mitad. Entonces la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Entonces esto me podría quedar solucionado de la siguiente forma, como x cuarta sobre 4 más c. ¿Por qué lo dejé así? Porque aquí hay un 1 que ya no es necesario escribirlo, porque la mitad de 2 es 1. Entonces nada más te quedaría como x cuarta sobre 4 más c. Y esa sería la respuesta de este problema. Ya estaría solucionado este problemita de aquí. Continuamos con nuestros ejemplos. Ahora tenemos tenemos integral de raíz de x diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Recordemos que en cálculo diferencial, ¿qué hacíamos cuando teníamos una raíz
quitábamos la raíz y lo convertíamos a exponente racional. Por eso les decía hace rato yo que teníamos que tener presentes estas leyes de los exponentes, porque lo vamos a seguir utilizando, porque la solución es prácticamente igual, o sea, tenemos que aplicar las mismas propiedades. Por lo tanto, tengo que yo quitar esta raíz y pasarlo a exponente racional. Aplicando esta propiedad, esto se transcribe, o sea, solamente lo transcribo de distinta manera y te quedaría como x a la 1/2 diferencial de x. Y ahora sí ya puedo yo comenzar a resolver este ejercicio aplicando una fórmula. ¿Cuál fórmula se utiliza? Generalmente la que se utiliza más es esta, la número 4 de x a la n. Entonces aquí te quedaría de la siguiente forma: es igual a x a la 1/2, y al 1/2 le tienes que sumar 1, y esto lo divides entre 1/2 más 1 y más c. Acuérdense que les comenté que cuando ya aplicaste fórmula, ya le tienes que ir poniendo el más c. Bueno, como nos falta aquí realizar esta suma de fracciones, te dice que es 1/2 más un entero, o sea, 50 centavos le sumas un peso, por así decirlo, ¿cuánto te quedaría? O este entero lo puedes convertir a medios. ¿Cuántos medios tiene un entero? 2 medios. 2 medios más 1/2 te quedaría x a la 3 medios sobre x a la 3 medios más c. Pero aquí viene algo interesante que debemos de poner mucha atención. Esto no queda así como tal. Aquí, aunque no se vea y no está escrito, pero aquí hay un 1, ¿sí? ¿Qué hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores? Esto, o que te señala aquí, que este 1 lo tienes que dividir entre esto. Acuérdense que una división de fracciones, que por ejemplo cuando tú tienes a sobre b entre c sobre d, cuando tú tienes una división de fracciones, la división de fracciones se realiza multiplicando cruzado. Por lo tanto, aquí es como si tú tuvieras un 1 sobre un 1. Entonces lo que tú tienes que hacer para dividir este entero, este 1, entre 3 medios, tendrías que multiplicar cruzado, es decir, multiplicar este 1 por este 2 y este 1 por este 3. Por lo tanto, te quedaría esto de la siguiente forma. Te quedaría 1 por 2 son 2, 1 por 3 son 3, y te queda x a la 3 medios más c. Como bien se cambió, pero no se cambió por obra de magia, sino que se dividió este entero, que aunque no estaba escrito, pero sabemos que hay un 1 entre 3 medios, y ya les expliqué que la división de fracciones se realiza cruzado. Por eso 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y finalmente esto lo podemos escribir también de otra forma, como quitando este exponente racional y convirtiéndolo a la raíz. Y te puede quedar así, te puede quedar 2 raíz. Aplicando esta propiedad, sabemos que este numerito de aquí, de abajo, va fuera de la raíz, entonces quedaría raíz cuadrada, no es necesario ponerle, de x cúbica sobre 3 más c. Y esta vendría siendo la respuesta de este problema. Espero hayan puesto mucha atención a esto y no se les complique algún ejercicio parecido. Vamos a hacer un ejercicio algo parecido al anterior, pero si se fijan ahora la raíz está en la parte de abajo. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que aplicar dos leyes de los exponentes, que también lo hemos hecho o lo hicimos mucho en cálculo diferencial. Esto es como si estuviera escrito también de esta forma. Hay que quitar primero la raíz, y es como si tú tuvieras un 1 sobre x a la 1/2, convertiste de raíz a exponente racional y acompañado del diferencial de x. Aquí todavía no podemos darle solución, porque si nosotros nos vamos a nuestro formulario no tenemos algo parecido o alguna fórmula que nos ayude a solucionar eso. Por lo tanto, para poder solucionar esto tenemos que aplicar esta propiedad del exponente negativo, pero al revés. Cuando tú lo tienes abajo y lo quieres pasar hacia arriba, pasaría negativo. Por lo tanto, esto escrito de otra manera también te quedaría como x a la menos 1/2 diferencial de x. Y ahora sí, ya tú tienes
la manera perfecta para solucionarlo, porque ya le puedes aplicar una fórmula, ya le puedes aplicar la misma que hemos estado utilizando, esta de x a la n. Entonces, aplicando esta misma fórmula te quedaría igual a x a la menos 1/2, y acuérdense que al exponente se le suma un 1 y eso se divide también tal cual, sería menos 1/2 más 1 y más c, porque ya aplicamos fórmula. Cuando ya aplicamos fórmula desaparece tanto la integral y el diferencial de x, y nada más damos solución a esto, que sería menos 1/2 más 1. Aquí te quedaría 1/2 positivo, porque a 50 centavos negativo le quitas un peso positivo, o signos contrarios se restan, a un peso le quitas 50 centavos, te van a quedar 50 centavos. Entonces quedaría x a la 1/2 positivo sobre 1/2 más c. Pero aquí vuelve a aplicar lo que les comenté en el ejercicio anterior. Aquí hay un 1 que se tiene que dividir entre 1/2, y la división de fracciones, acuérdense que es a sobre b entre c sobre d, se realiza multiplicando cruzado. Por lo tanto, este 1 también tiene un 1 aquí abajo, entonces vamos a multiplicar cruzado. 1 por 2 te quedaría esto igual a 2. 1 por 1 te quedaría sobre 1. Y este x más 1/2 solamente se pasa, que sería x a la 1/2 más c. Y finalmente 2 entre 1 pues te queda 2. Y este x a la 1/2 lo podemos convertir al contrario, de exponente racional a raíz, o lo podemos dejar así como exponente racional, pero yo prefiero hacerlo siempre a raíz. Entonces quedaría raíz de x más c. ¿Por qué raíz nada más? Porque el 2 va fuera de la raíz, es cuadrada, y x a la 1 pues aquí no es necesario ponerlo. Entonces esto sería la respuesta de mi problema, ya quedaría ahí solucionado. Este siguiente ejemplo tiene características muy similares al anterior, nada más que este no tiene raíz, sino que nada más tiene una literal elevada a una potencia. Pero tenemos que aplicar lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que escribirlo de tal manera que le podamos aplicar una fórmula. Por lo tanto, como se encuentra en la parte de abajo, tenemos que aplicar esta propiedad, que tenemos que subirlo. Entonces, esto al subirlo te quedaría transcrito, te quedaría escrito de distinta manera, te quedaría como x a la menos 4 diferencial de x. Espero se haya entendido, pero esto es como si hubiéramos tenido antes también integral de 1 sobre x cuarta diferencial de x, y al subirlo te quedaría integral de x a la menos 4 diferencial de x. Por eso llegué a esto de manera rápida. Me salto algunos pasos porque ya lo hemos visto en cálculo diferencial, entonces por eso te queda x a la menos 4. Ya le puedo aplicar una fórmula, cual la que hemos estado utilizando muchísimo ahorita, que es x a la n, generalmente la que más se utiliza. Entonces te quedaría igual a x a la menos 4 más 1. Ahorita hago todos los pasos, pero cuando tú ya sabes integrar, no es necesario estar escribiendo todo siempre este menos 4 más 1, y lo puedes hacer ya mentalmente directamente y ya no vas a anotar la respuesta. Entonces sería menos 4 más 1 y más c, y nos quedaría x a la menos 3, porque menos 4 más 1, signos distintos se restan, pero permanece el signo del número más grande. Entonces te quedaría a la menos 3 y aquí te quedaría a la menos 3 más c. Ahora bien, aquí esto nunca es recomendable dejarlo la solución con un exponente negativo, por lo tanto hay que hacer ahora de negativo hay que pasarlo a positivo, es decir, esto se tendría que bajar. Pero antes de bajarlo, si ustedes se fijan, este 3 aquí no está anotado, pero hay un 1 aquí. Tú formas un tercio, bueno, menos un tercio. Lo que puedes hacer es como jalar el menos un tercio y escribirlo así, como tal. Esto es igual a menos 1 tercio, o sea, a menos un tercio. Sacaste lo que es el menos un tercio, y quedamos que lo vamos a bajar y te quedaría x a la 3. Como ya lo bajaste, ya no es negativo, ya es positivo, entonces la respuesta quedaría así. Esa sería tu respuesta, sería más c, y la solución de este ejercicio. Espero se haya entendido esto, solamente lo hicimos como menos un tercio
y este literal lo bajamos, aplicamos esta ley del exponente negativo. Ya lo hicimos mucho en cálculo diferencial, así que yo estoy seguro que ustedes lo saben hacer de manera rápida. Vamos a hacer este último ejemplo, donde ya aplicamos varias propiedades y varias fórmulas que hemos estado viendo en los ejercicios anteriores. Aquí algo curioso que quería mencionarles respecto a la fórmula 1. Lo que te señala la fórmula 1 nada más es que cuando tienes varios términos en la integral, lo único que tienes que hacer es integrarlos cada uno por separado, es decir, primero uno, luego otro y luego otro. Puedes escribirlo así, como te señala aquí, por separado, pero cuando ya sabes integrar no es necesario. Pero ahorita, como estamos viendo los primeros ejemplos, lo que te está señalando es de que cada uno lo escribes por separado, es decir, 2x cuadrada, pero ojo, cada término debe de llevar el diferencial de x, 2x cuadrada, diferencial de x, más integral de 3x, diferencial de x, menos integral de 1, diferencial de x. Ya sabemos que el 1 no es necesario escribirlo, pero en esta ocasión vamos a escribirlo. Esto es lo que te señala la fórmula 1, que los puedes partir. Pero cada uno va acompañado del diferencial de x, aunque aquí, por ejemplo, te engloba que todos son respecto al diferencial de x. Aquí cuando ya los partes, pues cada uno tiene que llevar su diferencial de x. Ojo, ya que escribimos esto, aplicamos la propiedad de que cuando tú tienes un número, lo puedes sacar de la integral. Cuando ya sabes integrar no es necesario hacer tanto pasos, sino que lo podríamos haber hecho directo, pero ahorita quiero hacer paso por paso. Sería más 3 integral de x, diferencial de x, menos 1 integral de diferencial de x. Y aquí, como ya hemos estado integrando mucho, ya lo vamos a hacer un poquito más directo. Sería igual a 2, el 2 se pasa porque no afecta nada. Y aquí, ¿qué fórmula se aplica? Se aplica la de x a la n, que le sumas un exponente y lo divides igual, entonces te quedaría x, 2 más 1 serían 3, y eso quedaría dividido también sobre 3, más el número se pasa, que sería 3. Aquí x sería 1 más 1, te quedaría x a la 2 sobre 2, menos 1. Y ojo aquí, la integral de diferencial de x, cuando tú sacas un número, te queda el puro diferencial. Aquí no se confundan, si hubiera sido un 2 y lo sacas, te sigue quedando el puro diferencial. La integral de diferencial de x, ya sabemos cuál es, la integral diferencial de x es x, por lo tanto aquí sería x. Como separamos, lo correcto hubiera sido ponerle un más e, más e, más e a cada término, pero para no hacerlo todo o no ponérselo a todos, al final englobas que todo lleva un más e. Y lo que nos falta es cómo reducir, aquí o agruparlo. Aquí nada más nos quedaría esto como final. Te queda 2 tercios, te quedaría 2 tercios de x cúbica. Esto es igual a 2 tercios de x cúbica más 3 medios de x cuadrada menos, ya no es necesario escribir el 1, sería x más c. Y esto sería la respuesta de este problema. Espero se hayan entendido estos ejemplos y ya estemos listos para poder ustedes integrar. Y si es así, les dejo aquí estos 10 ejercicios para que ustedes practiquen. Estos 10 ejercicios los tienen que resolver ustedes como práctica. Así que pues aquí está la tarea para ustedes.